Muy bien, nos plantean que en este ejercicio se tienen un chorro lanzado por los bomberos, un chorro de agua. Este chorro de agua llega a un edificio que está en llamas. Utiliza una manguera de alta presión y el agua sale a 25 metros por segundo. Y el agua se mueve como un proyectil. O sea que en realidad lo que vamos a mirar es un tiro parabólico. Si nos imaginamos algo así como que, pues algo muy gráfico sería, aquí tengo desde donde sale aquí el nivel, aquí voy a plantear cierto, el edificio, aquí está el edificio en llamas, y vamos a suponer que la trayectoria, que el agua pues, sale de la manguera, desde acá la tiran inicialmente, pues vamos a suponer que están tirando el agua y vamos a poner el agua de un color así como azulito, azulito claro, y vamos a rayar acá y vamos a suponer que el agua viene así, viene haciendo viene así, cierto, viene hacia arriba. Bueno, estamos suponiendo pues que es un tiro parabólico y entonces viene acá el chorro de agua y cae y le llega pues aquí, y aquí es donde está pues el incendio como tal. Aquí vamos a hacer aquí como unas llamas, si quieren apagar estas llamas que están cayendo acá. Perfecto, eso es. Digamos que más o menos tendríamos el gráfico respectivo de esa situación, con datos pues interesantes. Este dato aquí es muy interesante y es muy importante, y es la velocidad que nos dan y que nosotros la llamamos velocidad inicial o velocidad de salida del agua. La velocidad inicial nos dicen que hay 3 segundos que toma el tiempo en hacer este recorrido, 3 segundos, correcto, y que la distancia horizontal del edificio es de 45 metros. Es un dato también bien importante, que es una distancia horizontal, que es de aquí hasta donde sale, correcto. Esta distancia es de 45 metros. El tiempo es conocido. Entonces yo lo que los voy a invitar es a que saquemos los datos que tenemos tanto en el eje Y como los datos que tenemos en el eje X. Siempre todo tiro parabólico tiene dos componentes y datos que yo tengo que saber diferenciar. Y son qué datos tengo en el eje X, qué datos tengo en el eje Y. Entonces vamos a arrancar. Por ejemplo, arranquemos con los datos del movimiento horizontal, estos que tengo acá. Observe, los voy a poner en un recuadro acá. Observe qué conozco yo del movimiento horizontal. Yo del movimiento horizontal conozco la distancia que horizontalmente recorre el agua. Correcto, esta distancia horizontal que recorre el agua, 45 metros. Sé el tiempo que se demora, eso me están diciendo, y este tiempo es tanto lo que se demora el agua en recorrer vertical como horizontal. O sea, para subir y bajar y llegar a este punto se demora 3 segundos como para recorrer horizontalmente. Entonces tengo 3 segundos. Y tengo, como esta velocidad inicial es conocida, esta velocidad es velocidad inicial 25 metros por segundo, yo la debo descomponer. Y yo nunca trabajo con la velocidad como tal 25 metros por segundo, sino que yo trabajo son con las componentes. Y por eso la componente en X, esta que me interesa mucho, esta componente en X, la saco como la multiplicación de la velocidad inicial, o sea, 25 por el coseno del ángulo de lanzamiento. Correcto. Entonces, cuando yo, en este caso, no me dan el ángulo de lanzamiento, alfa, que es este ángulo de lanzamiento de acá, ese ángulo no me lo dieron en el problema, sino que por el contrario me lo están pidiendo. Calcule el ángulo de elevación alfa. Entonces lo dejo indicado, 25 coseno de alfa. Y miren que dejo alfa como una incógnita. Este dato no me lo dieron, por el contrario, me lo están pidiendo. Y esto es para el movimiento horizontal. Estos son los datos para el movimiento que yo llamaría el movimiento horizontal, correcto, en la parte horizontal. No los puedo mezclar con mis datos del movimiento vertical, los que son de subida y caída del cuerpo, que los voy a traer y los voy a poner por acá para que usted los diferencie. En el movimiento vertical, yo que conozco, permítame lo
coloco acá. Esos son mis datos del movimiento vertical. Vamos a diferenciarlos. Primero, no conozco la altura que sube el chorro de agua. O sea, esta altura a la cual el agua impacta el edificio, no la conozco. ¿Cierto? No sé. Y siempre se mide la altura con respecto al punto de salida. O sea, es qué altura hay con respecto al punto de salida del agua. Entonces, esta altura, porque siempre el punto de salida es el punto cero. Entonces, por eso la llamo altura H. Es una incógnita. La gravedad siempre la tomo negativa. En caída libre tomo la gravedad negativa. El tiempo en que se demora el agua en subir estos H metros es 3 segundos. Recuerden que es el mismo tiempo de acá, comparto el mismo tiempo. Y la velocidad inicial con la que arrancó en Y, esta velocidad con la que arrancó en Y es velocidad inicial, o sea, el ángulo, la velocidad de lanzamiento por seno, aquí ya saqué la componente, por seno del ángulo de lanzamiento. Entonces diferencien muy bien, una es la velocidad en el eje Y, muy importante diferenciarlo, velocidad en el eje Y otra es la velocidad en el eje X, correcto. La velocidad en el eje X es velocidad inicial coseno del ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial en el eje Y es velocidad inicial seno del ángulo de lanzamiento. Ahí lo tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué también debo recordar en tiro parabólico? Debo recordar que para el movimiento horizontal aplico esta ecuación, que es la ecuación de el movimiento con velocidad constante. Siempre para el movimiento horizontal debo aplicar esta ecuación, mientras que para el movimiento vertical debo aplicar es esta ecuación. Correcto, debo aplicar es esta ecuación. Entonces, con eso ya en mente, observen que estos datos colocados en esta ecuación, estos datos reemplazados en esta ecuación, me van a permitir hallar el ángulo de lanzamiento. ¿Cierto? Observen que yo lo que voy a hacer es esto, es tomar velocidad inicial en X es 25 coseno de alfa, igual al espacio recorrido horizontal X sobre 3, y entonces tengo que es 45 sobre 3, y entonces tengo, divido, hago la división, paso a dividir el 25, mejor dicho, hago un despeje, saco coseno a la menos 1, aquí está, miren ahí el despeje, ¿cierto? Ahí está. Paso el 25 a dividir, hago esta operación, saco coseno a la menos 1 y me queda el ángulo de tiro o el ángulo de elevación. Aquí está nuestra primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Correcto. 53.13 grados. Ahora, si ya yo lo que quiero conocer es la altura a la cual impacta, entonces voy a traer, ya conozco este ángulo de lanzamiento, ya sé que aquí lo puedo reemplazar por 53 grados, entonces vamos a tomar acá en esta ecuación y voy a reemplazar los valores conocidos. Entonces al reemplazar los valores conocidos acá, observen, ya todos los valores son conocidos, incluyendo el ángulo de lanzamiento, 53.13 grados, por el tiempo que es 3, ¿cierto? Y me da una altura de 15.90 metros. Entonces ya tengo la otra respuesta. ¿A qué altura impactaba el agua sobre el edificio? ¿A qué altura impacta el agua sobre el edificio? Ahora, hay otra pregunta que me hacen dentro de las diferentes preguntas del problema, y es: calcule, determine la rapidez y la aceleración del agua en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, en el punto más alto, aquí en este punto, pues la velocidad final siempre será 0 en Y, aquí la velocidad final en Y es 0. Entonces en un tiro parabólico hay una cosa bien interesante. Permítanme, yo trato de hacer aquí un dibujo. Voy a hacer aquí una especie de parábola acá y voy a explicar algo sobre este dibujo. En este punto, que es el punto más alto de una parábola, la velocidad en X se mantiene. La velocidad en X siempre se mantiene constante. Mientras que en este punto no tengo velocidad en Y. Entonces aquí la velocidad en Y será 0. O sea, siempre la velocidad final en Y será igual a 0. Perfecto. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Con esos dos datos, entonces, lo que voy a hacer es especificar esto. La velocidad final, eso es para el numeral B. Pregunta el numeral B.
Les digo, la velocidad final y en el punto más alto es 0, pero la velocidad inicial en x siempre es la misma, 15. Acuérdese cómo sale, es 25 por coseno de 53.13 y te da 15. 15 metros por segundo, permítame, yo le coloco aquí las unidades. 15 metros por segundo. Y si quiero hallar, pues evidentemente si yo quiero sacar la componente, pues me va a dar 15. 15. Perfecto. Y la aceleración siempre en todo movimiento de caída libre, la aceleración del cuerpo es menos 9.8. Ahí está. La aceleración es igual a la gravedad, es de menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Hay una pregunta que es muy interesante y es hallar la velocidad en el punto donde impacta, donde el agua impacta el edificio, hallar la velocidad, ¿cierto? La rapidez con la cual impacta este punto. Entonces aquí voy a tener una velocidad en y, que la tengo con esta ecuación. Vamos a hacerla por acá. La velocidad final en y es velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Entonces es tomar y colocar esta ecuación, tomarla acá, hacer la respectiva multiplicación, ¿cierto? Aquí están los datos ya conocidos y me da una velocidad final en y de menos 9.40. Pero en este punto, recuerden que en este punto lo voy a marcar y lo voy a marcar acá. Yo voy a tener entonces una velocidad en y que es negativa, o sea que va para abajo, 9.40, ¿cierto? Negativa. Pero también voy a tener una velocidad en x que se mantiene constante de 15. Esto no se les puede olvidar a ustedes, que la velocidad en x en un tiro parabólico se mantiene constante, siempre se mantiene constante, mientras que la velocidad en y sí va a cambiar. Si yo quiero hallar la rapidez, este término es Pitágoras, es la resultante, o la magnitud de estos dos vectores. Entonces lo que tendré que hacer será tomar 15 al cuadrado, la componente en x, ¿cierto? Hacer la componente en x al cuadrado, más la componente en y, esta, 9.40, no tengo que poner el signo, 9.40, y también elevarla al cuadrado, ¿cierto? Le saco la raíz y me queda la magnitud de la velocidad. Y entonces, si yo hago eso en calculadora, me da algo así como 17.70, 17.7 metros por segundo. Y esa es la rapidez de la velocidad cuando el agua impacta. Mire que cuando el agua impacta aquí, ella tiene dos componentes de velocidad. Tiene una componente a la derecha, que se mantiene siempre constante, porque la velocidad, como lo mostramos aquí en el eje X, siempre será constante, de 15 metros por segundo. Observen que cuando él va bajando, cuando el agua va bajando y pega en el edificio, la velocidad en y es negativa, de menos 9.40, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo aquí es la sumatoria de un vector que va a la derecha con un vector que va hacia abajo. Este lo hice un poco torcido, me perdonan por el manejo de aquí, y entonces la resultante va a ser esta, ¿cierto? Esta es la magnitud de esta velocidad resultante, ¿cierto? Y la magnitud es 17.7 metros por segundo.